Qué bueno verlos de nuevo a todos, qué bueno estar aquí, gracias por venir, gracias a Wonmi Yukiko por ayudar a organizar esto. ¿Verdad? La idea es tener un momento para nosotros, ¿verdad? Aprovechar para nosotros, darles temas más ligeros, más tranquilos, pero que igual les ayuden en la vida, ¿verdad? Así. Y me gusta mucho la idea del testimonio, pensarlo antes, porque todos ustedes o tienen una buena experiencia o tienen una buena historia que contar. Cada situación es una buena experiencia o una buena historia. Si les va mal es una buena historia, si les va bien es una buena experiencia. Entonces, piénsenlo así y tener 1000 historias que contar después de un año. Y con el tema de hoy, yo quería hablar de la verdad como tal, de la idea de la verdad. Y para eso quiero tocar 3 puntos importantes, 3 definiciones importantes que son las creencias que nosotros tenemos, la verdad como tal y la vulnerabilidad. Entonces, empecemos con las creencias. Si les pregunto rápidamente a ustedes, ¿alguien me puede decir qué entienden por creencias? Cuando yo les digo, yo tengo una creencia o ustedes tienen creencias. ¿Qué entienden por creencias? ¿Qué se les ocurre? El que quiera, pues adelante. Yo siento que creencias es como que algo que no está evidenciado, pero uno siente como ese aprecio que está. Ok. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Yo me opongo. Exacto. Entonces, cosas que uno no sabe si son ciertas, pero uno decide que son ciertas para uno. Ok. Entonces sí, creo que esa es una buena definición, ¿verdad? Como tal, según la RAE, la Real Academia Española, según el diccionario, es un firme asentamiento en conformidad con algo, es conformidad. Yo me conformo con eso, con esta idea, con este pensamiento, con esta situación, yo me conformo con eso. De nuevo, ¿verdad? Como decía, ¿verdad? No sabemos si es cierto o no, pero estoy de acuerdo con esa situación. ¿Y cómo es que nosotros formamos nuestras creencias? ¿Cómo obtenemos nuestras creencias? Bueno, inicialmente las recibimos, ¿verdad? De nuestros padres, usualmente de nuestra familia, ¿verdad? Cosas que nos dicen como, si usted no se lava los dientes, se le van a caer los dientes cuando tenga 30 años. Si usted no se todos los días, va a ser un apestoso, o cosas así, ¿verdad? Cosas que uno no sabe si son ciertas o no, pero uno las cree. ¿Por qué? Porque una persona con autoridad, una persona con la que uno tiene confianza, nos lo dice, ¿verdad? Después de ahí, uno también puede tener creencias por experiencias propias. Entonces, yo puedo creer, por ejemplo, que soy malo hablando en público, porque me tocó hacer una presentación en el colegio, me fue mal, y ya creo que soy malo hablando en público. Si es cierto o no, ¿verdad? No es necesariamente lo importante, pero es yo creer qué tipo de persona soy o qué tipo de capacidades tengo en mi vida. Y otras cosas pueden ser como creencias que todo el mundo tiene y yo simplemente acepto, ¿verdad? Como uno podría decir, ¿verdad? Creer en Dios. Uno podría decir como creer en la importancia de la familia, como la gente piensa que es importante o no, entonces yo lo acepto simplemente. Ahora, ¿por qué les hablo de las creencias? Porque el punto de las creencias es eso mismo, nosotros sabemos que son ciertas o no. Cuando son creencias es porque todavía hay cierto espacio de duda, todavía hay ciertas situaciones donde eso no aplica o ciertos momentos donde esa creencia o esa regla no se cumple, a pesar de que la mayoría de las veces sí se cumpla, puede que de vez en cuando yo doy una charla y me fue bien, entonces mira, usualmente yo soy malo hablando en público, pero de vez en cuando me puede salir bien. Entonces, esos son la base de las creencias, como hay cierta duda, cierto espacio para que lo contrario también sea cierto.
Y esto es importante porque la Biblia nos habla en esta frase que dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso suena bastante fuerte, ¿verdad? Pero lo que nos dice es que nosotros podemos tener nuestras creencias. Pueden ser creencias muy fuertes, pueden ser creencias que simplemente las acepté por aceptarlas, pero siguen siendo cosas que nosotros formulamos a partir de nuestra propia experiencia o nuestro propio pensamiento y no necesariamente son reales. Y lo que nos dice este versículo es que si yo confío solamente en lo que yo pienso, yo no voy a estar seguro si ese camino me puede llevar por un camino correcto o me puede llevar hacia la muerte, como dice. Entonces les pongo un ejemplo que no sé si habrán escuchado o no, pero que en los últimos años ha tenido mucho crecimiento, que es, por ejemplo, el creer que la Tierra es plana, ¿verdad? Tal vez han escuchado personas que hablan de eso, ¿verdad? Y así, dice, sí, la Tierra es plana. Y uno les puede mostrar, ¿verdad?, toda la evidencia, pero ellos mismos se mantienen firmes con esa creencia de que la Tierra es plana. Ahora, el hecho de que yo piense que la Tierra es redonda o que la Tierra es plana, no me va a afectar mayoritariamente, ¿verdad? No me va a afectar tanto en mi vida diaria, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también hay otras creencias que ahorita han ido creciendo o aumentando. Como, por ejemplo, yo puedo pensar como hombre que todas las mujeres son malas. Porque tuve una experiencia con una mujer, no sé, yo salí a pasear con una amiga de la universidad, me trató mal, entonces yo todas las mujeres son malas. O, por ejemplo, no sé, aquí está ella, pero la uso como ejemplo, ¿verdad? Mi mamá me trataba mal de pequeño, entonces, como mi mamá me trataba mal de pequeño, todas las mujeres son malas. O mi mamá me abandonó, entonces todas las mujeres son malas. ¿Esa creencia es real, es verdadera? No. Pero si yo actúo con base en esa creencia específica, puedo tomar muchas decisiones que van a terminar haciendo que yo tenga una vida más miserable. Porque cada vez que veo una mujer, veo una enemiga. Y así puede ser para las mujeres con los hombres, ¿verdad? Si creen que todos los hombres son malos, entonces van a haber enemigos en todos los hombres que hay, con los que se encuentren. Entonces, por eso, yo quería hablar de las creencias para ponerlas en cuestionamiento. Ahora, para poder determinar si una creencia es verdadera o no, ¿verdad? Tenemos que saber qué significa la verdad. Entonces, de nuevo, les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad para ustedes? En términos generales, cuando ustedes les dicen algo es verdad, o eso es verdad, o yo sé cuál es la verdad, ¿qué entienden por eso? El que quiera, si no tienen idea, ¿sí? Dele, woman. Algo que pasó, que realmente sucedió, porque alguien te puede decir, me robaron, y si no te robaron, pues estás mintiendo. Para mí es así. Algo que se puede negar. Ok. Ok, verificado científicamente. Algo que no se puede negar, verificado científicamente. ¿Alguien quiere agregar algo más? Con eso está bien. Ok. Sí, esas cosas, esos puntos son buenos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, según la definición del diccionario, dice una propiedad que tiene una cosa de mantenerse la misma sin mutación alguna. Entonces, el hecho de que sea probado científicamente es porque la situación ocurre siempre y yo entiendo cómo ocurre. O el hecho de que no se pueda negar es porque todo el tiempo va a ocurrir lo mismo. Entonces, lo importante con la verdad es que sin importar lo que yo crea, sin importar las circunstancias o las situaciones, siempre va a ocurrir lo mismo, siempre va a pasar lo mismo. Entonces, podemos pensar, es verdad que los seres humanos tienen dos brazos, ¿verdad? Desde los primeros seres humanos hasta los últimos seres humanos que vayan a nacer, van a tener dos brazos, porque eso siempre ha pasado.
Y hasta que no ocurra algo diferente, esa va a ser la verdad. Y podríamos llevarlo más allá, ¿verdad? Hablando en términos del principio divino, podemos hablar de características que definen a la verdad, como algo absoluto, algo que siempre va a ocurrir, es absoluto. Algo que es incambiable, no importa el contexto, no importa la situación, es incambiable. Y por tanto, es eterno. Entonces, absoluto, incambiable y eterno. Cualquier situación que ustedes piensen es verdad cuando es absoluto, incambiable y eterno. Entonces, nosotros en nuestra vida, y el punto al que voy es que nosotros tenemos creencias en nuestra vida y esas creencias pueden o no pueden ser verdades. ¿Cómo es que nosotros nos damos cuenta? Tenemos que clasificar nuestras creencias. Entonces, yo puedo tener una creencia que es falsa, ¿verdad? Puedo tener una creencia que es verdadera. Pero lo importante es si es verdad o no. Entonces, tenemos primero las creencias que son verdaderas, pero yo no sé. Yo tengo mi propia duda al respecto o no tengo las pruebas suficientes para decir que eso es verdad, pero yo lo creo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, no hay problema, porque estoy actuando conforme a la verdad, aún sin saberlo, ¿verdad? Soy medio ignorante, pero estoy actuando de manera correcta. Entonces, pensando en el versículo de Proverbios, estoy yendo por el camino correcto, yo tengo dudas. Entonces, ahí el problema soy yo, tal vez. Porque yo tengo mis creencias, pero no sé si son verdades o no, a pesar de que sí son reales. Luego están las creencias que son verdaderas y lo sabemos. Entonces, ahí tengo absoluta certeza de que esto es verdad, de que esto es cierto. Ahí yo estoy en el camino correcto y yo sé que estoy en el camino correcto. Entonces, más creencias son verdades o principios de mi vida. Luego están las creencias que son falsas sin que yo lo sepa. Yo creo en esto, creo que es cierto, tal vez tengo mis dudas o no, pero no estoy seguro o no he probado que es falso. Entonces yo siento que estoy en el camino correcto, pero en realidad te estoy yendo por el camino de muerte, como decía el versículo. Y están las que son falsas, y a pesar de que nosotros vemos evidencia de que son falsas, me aferro a esa creencia. Y estas son tal vez las más peligrosas, ¿verdad? Las que más pueden afectar nuestra vida. Porque las creencias que son falsas, pero no sabemos, es porque no hemos encontrado la evidencia. Y si yo estoy dispuesto a cambiar según la evidencia, entonces puedo rectificarme. Pero cuando yo ya he visto evidencia contraria al respecto, pero sigo manteniendo esas creencias, entonces la pregunta es ver por qué actúo de esa manera. Entonces, ¿por qué hablamos de creencias? ¿Cuál es la importancia de saber si nuestras creencias son reales o no, si son verdaderas o no? Es por esto que habla la Biblia, que dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No en una creencia, no en un pensamiento, no en una idea, en la verdad. Cada uno de nosotros vamos a ir formulando nuestras decisiones, nuestras acciones en base a nuestras creencias. Pero si no nos esforzamos por analizar también esas creencias, las decisiones que vamos a ir tomando en nuestra vida van a ser no tan beneficiosas para nosotros. O pueden llevarnos por caminos que no quisiéramos experimentar, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es eso. ¿Cómo yo sé si una creencia es verdadera o no? ¿Cómo puedo yo probar que las creencias que tengo, los principios que tengo, los valores que tengo, sirven o no sirven, son reales o no? Hay que ponerlo a prueba. Hay que ponerlos a prueba. Y para eso, ¿cómo las ponemos a prueba? Es aplicándolas, por un lado aplicándolas en mi vida. Si yo creo que algo es cierto, porque varias veces lo he aplicado en mi vida y el resultado es el que yo esperaba, entonces la creencia probablemente es cierta. Y la otra forma es poniéndose en un contexto con personas que tienen tal vez creencias diferentes, que piensan de manera diferente, que tienen una opinión diferente al respecto, porque ellos van a ayudarme a mí a ver tal vez
la evidencia de que esto no es cierto, o más bien me ayudan a corroborar de que lo que creo sí es cierto o no es cierto. Entonces, un ejemplo rápido de esto es, por ejemplo, yo no sé, piensen ustedes la primera vez que ustedes se dieron cuenta de que sus padres no sabían todo en este mundo, que sus padres no eran tan buenos como uno pensaba, o tan sabios como uno pensaba, ¿verdad? Piensen, tal vez alguno se acuerda, no se acuerda, ¿verdad? No sé, yo no sé. Yo en mi caso, ¿verdad? Me acuerdo de una situación donde estaba con mi padre, ¿verdad? Y todo, y él me dijo algo me dijo que yo me veía bien, me había cortado el pelo, ¿verdad? Hacía algo me había cortado el pelo y él me dijo, usted se ve muy bien, ¿verdad? Usted se ve muy bien. Y yo no le creí, ¿verdad? Porque a mí el peinado no me gustaba, ¿verdad? Y luego fui al colegio, ¿verdad? Y varias personas me dijeron que, el peinado se ve bien, ¿verdad? Varias compañeras, profesoras y cosas así. Yo me sentí genial, ¿verdad? Así. Y luego llegué a donde mi papá y le dije que varias personas me habían dicho que yo me veía bien. Y así él me preguntó, ¿pero por qué usted no me creyó a mí, ¿verdad? ¿Por qué no? Cuando yo le dije lo mismo. Y yo me quedé pensando y lo vi y dije, es porque él se corta mal el pelo. Cuando él se corta mal el pelo, a mí no me gusta cómo queda. Y él dice, a mí me encantó cómo quedó, ¿verdad? Cuando él se corta el pelo. Entonces, ahí me di cuenta yo no confiaba en los gustos de mi papá físicamente. Pero fue hasta ese momento que me di cuenta, no, mira, para mí mi papá no es tan cool como yo pensaba antes, ¿verdad? Y sí. Entonces, esa es una forma muy simple de darse cuenta de mis papás no son tan geniales o tan perfectos como yo pensaba, pero siguen siendo mis papás, ¿verdad? Siguen siendo personas a las que yo admiro, siguen siendo personas a las que yo quiero aprender de ellos y a las cuales les sigo teniendo respeto. Pero ahora mis creencias ya no son, mis papás son perfectos. Ahora mis creencias son, mis papás son personas que a pesar de sus debilidades, a pesar de sus situaciones, hacen lo mejor que pueden hacer y yo quiero vivir de acuerdo a esos principios. Entonces ahí es un momento donde yo tal vez estaba en el camino correcto de seguir a mis papás, pero el contexto, la razón por la que lo hacía no era la correcta, ¿verdad? Entonces, con las creencias en general nosotros podemos tener dos mentalidades. Podemos creer que yo tengo miedo de perder esas creencias, entonces no las voy a poner a prueba, o estoy dispuesto a ponerlas a prueba y ver si lo que yo creo, si lo que yo pienso de verdad es verídico o no. Y en este punto es donde entra el tercer concepto que yo les hablaba, que es la vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad? Cuando uno habla inicialmente de la vulnerabilidad, en esta definición del diccionario, que dice que puede ser herido o recibir agresión física o moralmente. ¿Y eso a qué suena? A que es débil, ¿verdad? Si yo soy vulnerable, soy débil. Tengo fallos, tengo heridas, tengo cosas que no funcionan. Pero en este contexto, con las creencias, con los principios, cuando yo hablo de vulnerabilidad, es esta idea que habla la Biblia, que nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mis poderes se perfeccionan en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré también en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué nos dice este versículo? Que es cuando yo enfrento mis debilidades, puedo encontrar verdadera fortaleza, puedo encontrar verdadera conexión con Dios. Y esto es lo importante de las creencias y de la verdad.
Si yo me preocupo por mantener mis creencias, voy a mantenerme de mentalidad cerrada. Voy a hablar solo con personas que creen lo mismo que yo. Voy a hablar con personas que no me contradigan. Voy a buscar información que valide lo que yo creo. Entonces ahí no estoy buscando encontrar la verdad. Ahí estoy buscando validar lo que yo siento. Pero si yo de verdad estoy interesado en encontrar la verdad como un todo, en un tema específico, yo voy a estar dispuesto a hablar con personas que piensan diferente, ver evidencia que muestre lo contrario, porque no me interesa mantener mi creencia, lo que me interesa es encontrar esto que yo creo es cierto o no, o este tema del cual quiero investigar tiene una verdad absoluta o no. Eso es lo que yo quiero encontrar. Y para eso hay que empezar preguntándose eso. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Mantener una creencia que sea falsa o llegar a obtener algo que es verdadero? ¿Qué sienten que en su vida les puede ayudar más? ¿Mantenerse en sus creencias, falsas o no? ¿O encontrar la verdad absoluta, la verdad inviable, la verdad eterna? Y muchas veces cuando uno hace eso, el otro punto que uno puede pensar es, si yo me doy cuenta que mis creencias son falsas, yo como persona voy a perder valor, o voy a perder veracidad, o voy a perder mi identidad como persona. Y aquí en este punto hay que tener en cuenta estas palabras del Padre que dice, el centro de la personalidad no yace en la verdad o en el conocimiento, sino en el corazón que uno tiene. Yo puedo tener creencias, puedo tener valores o principios, y esos valores y principios pueden ayudarme a formar mi personalidad. Pero esas creencias no son mi personalidad. Yo no soy lo que creo. Yo soy la persona que me convierto gracias a esas creencias o gracias a esos principios. Pero si me doy cuenta que esas creencias o principios no son reales como yo creía, no significa que yo soy menos que antes. No significa que yo soy peor persona que antes. Tal vez signifique que tengo que cambiar ciertas actitudes en mí. Tal vez yo creía que todas las mujeres eran como era el ejemplo al inicio, y de repente me encuentro como que no, que hay una mujer que es real, ¿verdad? Y de repente eso cambia mis creencias. Y poco a poco puedo ir cambiando mis creencias. Pero eso no significa que, yo soy una mala persona. Mis creencias o mis principios no eran tan reales como yo creía. Y aquí, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque, como Jesús nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Todos nosotros queremos encontrar un propósito en la vida, queremos encontrar una razón por la cual hacemos las cosas, una razón por la cual pensamos en el matrimonio, en la familia, razón por la cual vamos al trabajo. Entonces, si yo no me pongo en una posición donde soy vulnerable y cuestiono mis pensamientos, mis creencias, no voy a poder encontrar esa razón que me motive a hacer las cosas que hago. Y aquí, lo más importante de todas las cosas que podemos ir pensando es la búsqueda de la verdad respecto a nuestra vida de fe. Entonces, en este punto, hablamos de esto. ¿Qué significa decir que Dios es la esencia de la verdad, de la bondad, del amor y de la vida? Todas esas palabras son lo mismo, significan lo mismo. Para que se establezca una verdad, debe haber amor y vida. Si uno quiere ser alguien capaz de hablar la genuina verdad, en su vida debe haber ambición y aspiración por la verdad. Dios, la esencia de la vida, esencia del amor y esencia de la verdad, es al mismo tiempo padre, madre del ser humano. Visto así, Dios es muy simple. Entonces, ¿qué nos dice este párrafo? No dicen como que usted tiene que tener la absoluta y si usted no la tiene, usted es una mala persona. No. Lo único que usted necesita encontrar a Dios es tener ambición y aspiración por la verdad. Porque a través de la verdad, ustedes van a encontrar verdad, amor y vida. Entonces, el tener ese deseo de encontrar la verdad requiere ser vulnerables y estar dispuestos a escuchar otras opiniones. No con el sentido de
voy a dejarme llevar por cualquier cosa que me digan. Si mañana me dicen la luna es falsa, el viaje a la luna es falso, la luna es falsa y el viaje a la luna es falso, y el día siguiente me dicen la luna es real, y ya, ok, la luna es real, y el día siguiente me dicen la luna es de queso, la luna es de queso, ¿verdad? No es dejarse llevar por todo. Yo establezco mis principios, mis valores, mis creencias, y a partir de ahí digo, ok, estoy dispuesto a escuchar otras opiniones. Si esas otras opiniones me parece que son válidas, estoy dispuesto a cambiar mis creencias, pero siempre estoy dispuesto a escuchar. Puede que uno escuche algo y le diga, no, es una absoluta tontería, ¿verdad? Pero al menos ya sé por qué es una tontería, por qué no me sirve, por qué es falso. O no, escucho algo diferente, eso sí tiene sentido, eso parece que se acerca más a la verdad comparado con lo que yo creía antes. Entonces, todo esto lo hacemos para buscar a Dios. En cada momento de nuestra vida, en cada momento del camino, siempre que tengamos la oportunidad, pensemos cómo esta situación me ayuda a encontrar la verdad. En el sentido de que al encontrar la verdad, sé que de manera absoluta voy a encontrar a Dios en ese momento. Hay muchos científicos, ¿verdad?, que hablan de que cuando uno es científico, cuando uno estudia ciencias o física o biología, uno tiene que romper con la creencia de Dios. Porque uno busca evidencia, evidencia, evidencia y Dios no está por ningún lado. Pero ese tipo de pensamiento es ya asumiendo que Dios no existe. Si en lugar de eso vamos con la mentalidad de, ok, mi creencia personal es tal vez que Dios existe o que Dios no existe, pero voy a hacer todo lo posible por encontrar la verdad. Ese tipo de mentalidad es la que nos puede ayudar a encontrar a Dios en cualquier aspecto de nuestras vidas. Entonces, aquí no quiero decirles como, pónganse a dudar de los padres, ¿verdad? Pónganse a dudar de la religión, pónganse a dudar si Dios existe o no. No, determinen primero para ustedes mismos. Yo siento que al hablar de que Dios existe es una verdad absoluta para mí o es una creencia. Si es solo una creencia, está bien, ¿verdad? No digo que sea malo tener creencias o tener dudas al respecto, pero siempre estén dispuestos a buscarlo, a trabajarlo. No por miedo a romper con esa creencia, sino con el deseo de encontrar la verdad absoluta en su vida. Y esto, ya para terminar, creo que es el ejemplo que la Madre Verdadera nos da en este momento, ¿verdad? Ya muchas veces habla de que por la situación en la que está, todo el mundo pensaría, o todo el mundo estaría asustado, ¿verdad? Como, ¿qué pasa si la encierran? ¿Qué pasa si le dicen esto? ¿Qué pasa si ocurre esto y lo otro? Pero la Madre Verdadera tiene una convicción absoluta de que ella sabe cuál es la verdad. La verdad es que ella es inocente, la verdad es que ella está haciendo el trabajo por Dios, la verdad es que ella es una persona correcta. Esta es la verdad, no es una creencia que ella tiene, es una verdad absoluta. Entonces, con base en esa verdad, ella actúa de esa manera. Entonces nos insta a nosotros a no preocuparnos por ella, sino preocuparnos por la providencia, por el futuro. Entonces, esa misma mentalidad es la que nosotros debemos tener en nuestra propia vida. Buscar la verdad de Dios, buscar la verdad de nuestra vida de fe, buscar la verdad de nuestras creencias personales, de quién soy como persona, de qué tipo de capacidades tengo o cosas así. Si tienen esa mentalidad, siempre van a poder avanzar y profundizar su conexión con Dios. Entonces, sí, muchas gracias.